Buenos días. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les doy la más cordial bienvenida a la lección inaugural del tercer cuatrimestre del 2025, con el tema Más allá de la técnica, el papel de las habilidades blandas en las carreras STEM. Esta actividad es organizada por la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales y tiene como objetivo brindar un espacio académico de reflexión y diálogo orientado a resaltar la importancia del desarrollo de las habilidades blandas como complemento esencial a la formación técnica en las carreras STEM, con el fin de fortalecer la preparación integral de las personas estudiantes. Tengo el gusto de presentar esta mañana en la mesa principal a la señora Mildred Acuña, vicerrectora de docencia, al señor Ronald Sequeira, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y extiendo un cordial saludo a las autoridades universitarias, el señor Rodrigo Campos, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a nuestras invitadas especiales y conferencistas, la señora María Patricia Amortegui Vargas, conferencista internacional, y la señora Diana Salas Quirós, conferencista nacional. También el señor André de Meserville Picado, director de materiales de Boston Scientific, y el señor Javier Araya Herrera, director comercial de Apolo Internacional de Supply Chain. Miembros de la Federación de Estudiantes, funcionarios, docentes, estudiantes y todas las personas que siguen la transmisión por medio del programa de producción de material audiovisual de la UNED. Sean todas las personas bienvenidas. En este momento, el mensaje del señor Ronald Sequeira Salazar, director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Muy buenos días a todos. Darle las gracias a Dios por un día más de vida, ¿verdad? Y por estar en una actividad tan linda como esta lección inaugural. Un cordial saludo a doña Mildred Acuña Sosa, nuestra vicerrectora de docencia, a mi compañero Rodrigo Campos, director de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, a las personas invitadas que tenemos el día de hoy en esta actividad tan bonita, a mis compañeros de la ESEN, de la Escuela de Educación, de la Escuela de Administración y de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades que están participando en esta lección inaugural, y a las personas que nos están siguiendo también por los diferentes medios audiovisuales de la universidad. En nombre de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, pues es un honor darle la bienvenida a esta lección inaugural correspondiente al tercer cuatrimestre. Bueno, el tema que seleccionamos para esta ocasión tiene por título Más allá de la técnica, el papel de las habilidades blandas en las carreras STEM. Una temática sumamente importante, no solamente para nosotros, los que trabajamos en educación superior formando profesionales para este país, sino que también para los colegas tanto de primaria como secundaria, y por qué también no pensar en las maestras que trabajan con los niños de primera edad, que yo creo que también ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en el desarrollo de esas habilidades blandas. Las habilidades blandas en cualquier disciplina, y no solo en las carreras STEM, son muy importantes porque son un complemento de la experiencia técnica, en el sentido de que al mejorar los procesos de comunicación, el trabajo colaborativo y la capacidad de resolución de problemas permiten el éxito de los equipos interdisciplinarios y por lo tanto la transferencia de conocimiento y el liderazgo. A través de la comunicación, las personas se conectan unos con otros, expresan sus sentimientos. Mediante la comunicación se genera intercambio de información en la medida en que ésta se desarrolle de una manera adecuada. Se promueve el respeto, la solidaridad, el trabajo colaborativo,
donde se pueden desarrollar proyectos interdisciplinarios vitales hoy en día en un mundo tan interconectado. Por su parte, la resolución de problemas y el pensamiento crítico hacen posible el análisis de situaciones, valorar el riesgo y generar soluciones innovadoras a pensamientos complejos. Los empleadores de hoy en día no solo valoran el conocimiento en el área disciplinar, sino que le están dando mucha importancia a estas habilidades blandas porque impulsa la innovación, permite que los equipos de trabajo se adapten a los cambios que se dan día a día en los diferentes entornos, permite aumentar la efectividad de las producciones y, por consiguiente, un mayor rendimiento laboral. Es por ello que las diferentes empresas de este país pues, buscan candidatos que puedan complementar sus habilidades técnicas con sólidas habilidades interpersonales, pues esto significa un mayor potencial para asumir responsabilidades y contribuir al crecimiento de la empresa. De ahí entonces la importancia de desarrollar estas habilidades blandas durante el proceso de formación de nuestros estudiantes, porque estaremos dotando al país de profesionales no solamente capacitados en su campo disciplinar, sino que también de personas capaces que promuevan la innovación, la creatividad y la capacidad de pensar en forma crítica en las organizaciones donde les corresponde laborar. Pero también el desarrollo de todas estas habilidades blandas es un valor agregado que permite a los profesionales ascender a roles de liderazgo y alcanzar metas de carreras, todo esto como parte de su desarrollo profesional. La UNED ofrece oportunidades para el desarrollo de habilidades blandas a través de un módulo que tenemos que se llama Módulo de Habilidades Blandas, que está disponible para toda la población estudiantil y enfocado en fortalecer capacidades como la comunicación y el trabajo colaborativo, esenciales en el ámbito STEM. Se puede consultar la información de este módulo en el sitio web de la Vicerrectoría Estudiantil, específicamente en la Oficina de Orientación y Desarrollo Estudiantil. Aunque no tenemos un programa específico que combine las habilidades blandas con las carreras STEM, lo cierto del caso es que este módulo es un servicio que se complementa a la formación técnica o científica y que está diseñado para mejorar el desempeño laboral y personal. Específicamente en la escuela nuestra, en la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, donde están estas carreras STEM, se llevan a cabo una serie de actividades que propician las habilidades blandas en las carreras de STEM. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones, se desarrollan competencias transversales en la formación de ingenieros en telecomunicaciones, como el fomento de la comunicación, el liderazgo, el pensamiento analítico, habilidades de síntesis, comunicación oral y escrita. En la carrera de manejo de recursos naturales, habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico, enfoque a la resolución de problemas, por ser una carrera que implementa giras, trabajo de campo, así como laboratorios enfocada en la gestión de los recursos naturales con una visión amplia. Enseñanza de las ciencias naturales, fomenta la interacción entre los estudiantes, el trabajo colaborativo, pensamiento crítico sistémico, entre otros. Matemática no solamente procura la formación en el área disciplinar, sino que promueve entre los estudiantes el desarrollo de diversas habilidades y destrezas que permitan innovar en el campo educativo. Lo mismo hace ingeniería industrial en los laboratorios que tienen ellos, donde los estudiantes desarrollan una serie de actividades de manera colaborativa. Salud también lo hace. Y bueno, es parte de lo que teníamos que hacer. Ahora comentaba con los invitados especiales que nosotros, al tener estas carreras, pues nos hemos preocupado de ir desarrollando estas habilidades blandas, ¿verdad?, en la gestión de la docencia. No tenemos tal vez asignaturas específicas que tengan que ver con eso, porque recordemos que tenemos un tope de créditos, ¿verdad?, para los planes de estudio, pero eso no significa que estemos desarrollando también este tipo de habilidades en nuestros estudiantes, ¿verdad?, que estoy seguro que les van a servir de mucho cuando lleguen a sus campos de trabajo.
Finalmente, yo quiero agradecer a todos mis compañeros de escuela que han trabajado, pero arduamente. Ustedes no tienen la idea del trabajo duro que ellos han hecho durante estos meses para que el día de hoy estemos acá en esta lección inaugural, coordinando con todas las partes de la universidad, trabajando sábado, domingos en coordinaciones, poniéndonos de acuerdo todos en venir de negro, ¿verdad? Hasta los mínimos detalles hemos aprendido. Agradecerle a Nancy porque nos ha apoyado demasiado, ¿verdad? Y nos ha orientado para vernos bien bonitos el día de hoy en esta actividad. Entonces, esto es UNED, esta es la Universidad Estatal a Distancia, una universidad que todos nos ponemos, nos damos la mano y conseguimos las metas y lo mejor para este país, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias al señor Ronald Sequeira por sus palabras. Y seguidamente tengo el gusto de presentar a la señora Mildred Acuña, vicerrectora de docencia, quien nos dirige su mensaje. Siempre tengo que bajarlo un poquito. Buenos días. Bueno, para mí es un gusto estar acá y además veo que no paramos, ¿verdad? El sábado tuvimos una jornada maravillosa, por lo menos yo iba súper contenta. Y creo que eso demuestra el compromiso que todos en la academia, el equipo de las diferentes unidades académicas, con el apoyo de otras dependencias de la UNED como Mercadeo, Audiovisuales y otros, nos apoyan en nuestra gestión. Pero bueno, hoy, sin duda alguna, lo que vamos a hacer es valorar este rol tan significativo que tenemos en nuestro valor como educadores y como gestores académicos, la importancia de esa formación integral que es crucial más que nunca, principalmente ahora donde los avances tecnológicos no cesan, el conocimiento se expande a un ritmo acelerado. El sábado veíamos todo el tema de inteligencia artificial y bueno, qué rápido vamos, ¿verdad? Y cómo han cambiado las tecnologías a lo largo de todos estos años. Y estábamos hablando primero, y algunos expositores hablaban del lápiz, y bueno, del lápiz que no deja de ser una herramienta importantísima, y muchas veces en las carreras STEM, porque también a través de nuestras manos aprendemos, ¿verdad?, ciertas cosas. Por lo menos yo, en lo personal, yo todavía necesito escribir. Y yo sé que cuando escribo en mis notas, sé en qué página del cuaderno me quedó, si en la hoja o en la contraportada, arriba o abajo, y me imagino que ustedes también. Pero esta lección inaugural de este tercer cuatrimestre, a cargo de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, titulada El papel de las habilidades blandas en las carreras STEM, nos invitan a reflexionar profundamente sobre nuestra misión y los desafíos que enfrentamos actualmente. Como universidad, contamos con fortalezas en un modelo educativo flexible, accesible y centrado en el aprendizaje autónomo, que ha permitido democratizar la educación superior en Costa Rica. Y ustedes saben que eso va más allá de un lema, ¿verdad? Del de acortando distancias y democratizar la educación. Es un compromiso real de cada uno y cada una de ustedes acá. Somos pioneros en el desarrollo de estrategias que integran la tecnología al servicio de formación y tenemos un compromiso constante con la calidad académica y el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Y este es un reflejo. Sin embargo, este fortalecimiento debe ir más acompañado de una mirada más crítica. Ya don Ronald nos explicó varias de esas competencias y habilidades que tenemos que desarrollar. Ese acompañamiento a esa mirada crítica hacia los nuevos retos que emergen en nuestra sociedad y en el ámbito profesional. En las disciplinas de STEM, el dominio técnico es fundamental, todos lo sabemos, pero ya eso no es suficiente. La comunicación efectiva, el trabajo colaborativo, la creatividad, la resiliencia son habilidades blandas que reclaman un espacio prioritario en nuestra enseñanza y en la gestión universitaria. Y a veces creemos que
como damos muchos cursos a través de plataformas virtuales, creemos que no podemos transmitir eso. Sí, sí lo podemos transmitir y ustedes son conscientes de eso, ¿verdad? Cuando planifican las diferentes experiencias de aprendizaje, cuando desarrollan los cursos, inclusive cuando hacemos estos rediseños, cada 5 años o a veces menos, esto es porque demuestra un compromiso del trabajo de todos y todas acá como profesionales. Porque estamos conscientes que debemos formar profesionales capaces no solo de aplicar técnicas, sino de liderar proyectos, de innovar y de afrontar los retos sociales con sensibilidad y ética. Este espacio representa una oportunidad que reafirmamos nuestro compromiso institucional con la educación integral, que responda a las demandas actuales y futuras de nuestro país y el mundo en general. Quiero agradecer al equipo organizador de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, a todas las 4 escuelas que están presentes acá, por su dedicación, a cada uno de los funcionarios que conforman la Vicerrectoría de Docencia y en especial en esta ocasión a cada uno, administrativos, académicos, profesores que están o que nos están viendo por las redes sociales, porque demuestran esa dedicación incansable por construir día a día una universidad que es un faro de conocimiento y de transformación de vida social, tanto en la parte social como económica. Estos espacios demuestran que seguimos juntos y juntas, aprendiendo, mejorando, porque nuestra misión trasciende el aula, trasciende los entornos virtuales, se proyecta hacia la construcción de un futuro más justo y sostenible. Un aplauso a todos ustedes por ese compromiso. Gracias. Muchas gracias a la señora Mildred Acuña por sus estimables palabras. Y solicitamos a las distinguidas autoridades universitarias ubicarse en la mesa principal. Por favor, ubicarse en los asientos reservados para ustedes y acompañarnos de ahí para poder iniciar con la actividad académica. Y en este momento, la lección inaugural del tercer cuatrimestre, más allá de la técnica, el papel de las habilidades blandas en las carreras STEM. Les comento que al final de cada conferencia tendremos un espacio de preguntas. Y para iniciar, cedo el espacio a la ingeniera Diana Salas Quirós, conferencista nacional. Ella es ingeniera en producción industrial con un enfoque especializado en cadena de abastecimiento en el área de la industria médica, con una sólida trayectoria de más de una década en la empresa Boston Scientific de Costa Rica. Diana ha demostrado un liderazgo excepcional y una profunda experiencia en planificación, procesos de negocio e integración estratégica. Su formación académica incluye una maestría en cadena de abastecimiento del Tecnológico de Costa Rica, donde se graduó con honores. Además, su experiencia se respalda con certificaciones de prestigio internacional. Actualmente se desempeña como Senior Planning Manager en Boston Scientific, con habilidades clave en liderazgo, organización, resolución de conflictos y trabajo en equipo. En su carrera profesional ejemplifica la excelencia técnica y la gestión estratégica necesarias para optimizar las cadenas de suministro globales en entornos de alta regulación. Su experiencia en funciones y procesos de planificación de alto nivel la posiciona como una voz experta e invaluable en el campo de la cadena de abastecimiento. Así que la recibimos con un aplauso. Buenos días, espero que todos estén muy bien. Mi charla se llama La Conexión Poderosa o The Power for Connection, pero vamos a hablar al final de la charla por qué la nombré así. Para empezar, un poquito de datos de la industria médica en Costa Rica. Ustedes sabían que desde el 2017 la industria médica ha incrementado un 18% anual en exportaciones, lo que nos llevó a finales del 2024 a exportar más de $8.000 millones. Ahora, les tengo varias preguntas.
¿Qué lugar creen ustedes que ocupa Costa Rica a nivel latinoamericano como exportador de producto médico? Levanten la mano los que creen que ocupa el 5º lugar. ¿El 4º? ¿El 3º? ¿El 2º? ¿El 1º? Costa Rica ocupa el 2º lugar en exportador de producto médico a nivel latinoamericano. Estamos por debajo de México solamente. ¿Y qué lugar creen que ocupamos como exportador a nivel mundial a Estados Unidos? ¿Quién me dice que el 5º? ¿4º? ¿3º? ¿2º? ¿1º? Somos el 5º exportador a Estados Unidos. Imagínense lo grandes que somos, que a nivel mundial Estados Unidos nos recibe como 5º país exportador de producto. ¿Y cuántas personas creen que están empleadas en este momento en la industria médica? ¿Entre 10,000 y 20,000? ¿20,000 a 30,000? ¿De 30,000 a 40,000? ¿De 40 a 50? ¿De 50 a 60? Costa Rica hoy tiene 54,500 personas empleadas en la industria médica. De esas, el 18% trabajamos para Boston Scientific. Mi nombre es Diana Salas Quiroz. Bueno, ya ellos me presentaron, yo estudié Ingeniería en Producción Industrial en el Tecnológico y también tengo la maestría de cadena de abastecimiento. Empecé a trabajar en el 2012 como practicante en el área de producción. No sabía absolutamente a lo que me iba a enfrentar cuando llegué a ese monstruo de empresa. Luego trabajé 4 años en el área de calidad y en el 2017 empecé en el mágico mundo de la cadena de abastecimiento. Estuve 11 años trabajando en el Coyol y hace 2 años tuve la oportunidad de moverme a Cartago, donde originalmente iba a trabajar en la integración de una empresa que compró Boston en Canadá y tuve la oportunidad de vivir allá en Canadá aproximadamente 1 año para lograr toda la integración de sistemas y procesos de esta empresa a los sistemas de Boston. Hoy lidero 2 equipos, el de Planning de Canadá y el de Planning de Cartago. Como les decía, empecé a trabajar en el 2012. Una chiquilla, ¿verdad? Que uno sale de la U y cree que sabe todas, pero cuando llegué ahí me di cuenta que no sabía nada. Iba a reuniones con un montón de profesionales donde teníamos tiempos específicos para presentar, o donde teníamos que ir a presentarle a directores con una experiencia incomparable y salíamos con preguntas o nos hacían preguntas, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que haber tenido buenas notas en la universidad no iba a ser suficiente si realmente quería ser una buena profesional. Y hoy les puedo decir que hoy vamos a hablar de 3 habilidades, que son las, desde mi perspectiva, creo que son muy críticas en este momento. Pensamiento crítico, comunicación y trabajo en equipo. Empecemos con pensamiento crítico. ¿Quién no toma decisiones día a día? Vamos a comprar un carro, hacemos toda una investigación. Vamos a comprar una casa, también hacemos una investigación. Pensamiento crítico al final se basa en tener la suficiente información para poder tomar una decisión informada. Y les voy a contar un caso que tuvimos hace unos meses. Por un evento que tuvimos, teníamos que hacer 20,000 unidades más de un producto. Entonces aquí los directores, ¿verdad?, nos asignan la tarea. ¿Podemos o no podemos? La respuesta era muy sencilla, sí o no, pero detrás de esa respuesta teníamos que ir a investigar muchas cosas. ¿Tenemos la capacidad instalada suficiente? ¿Tenemos la gente? ¿Tenemos la materia prima? Nos dividimos en equipos, cada equipo empieza a hacer su investigación. Llegamos a revisar materia prima. Y resulta que nos dicen que sí se puede. Yo tenía mi espinita porque ya sabía que teníamos ciertos problemas con algunos proveedores. Entonces empezamos a hacer preguntas y el equipo nos enseña las tablas de requerimientos de materia prima. Y resulta que eran iguales. ¿Verdad? Entonces no hacía sentido que si tenés que hacer 20,000 unidades más, ¿cómo vas a tener los mismos requerimientos?
Y en las preguntas que hacíamos, la respuesta del equipo fue, es que eso me dijo el sistema. ¿Verdad? Y sí, hoy tenemos un montón de herramientas. Tenemos Power BI, tenemos sistemas, tenemos SAP, pero nosotros somos muy importantes porque somos los que tomamos decisiones. Y al final un sistema puede ser que tenga alguna entrada incorrecta y nos esté dando una salida incorrecta, como estaba pasando en este caso. Entonces esto me lleva a qué es lo importante del pensamiento crítico, hacernos preguntas, ¿verdad? ¿Tiene sentido que la información sea igual? El sistema me puede estar diciendo que es igual, pero yo como ingeniera o como administrador o desde la función que tengamos, podemos analizar y decir, no, algo está pasando, y me puedo ir donde el experto en sistema y decirle, hey, esto no me hace sentido. Ayúdeme a corregirlo para yo poder tener los datos correctos. La congruencia en los datos, que los datos hagan sentido, porque al final vamos a tomar una decisión. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera sido llegar a decirle a los directores, si tenemos materia prima, y que empecemos a construir y que nos diéramos cuenta que no teníamos? Hubiera sido un gran problema. Entonces el pensamiento crítico nos lleva a que necesitamos habilidades de investigación, porque necesitamos entender si lo que estamos haciendo hace sentido o no, a solucionar los problemas de diferentes maneras. Pero bueno, si no tenemos suficiente materia prima, ¿qué vamos a hacer? Negociamos con el proveedor, tal vez no puedo hacer las 20,000, pero si hago 17,000, ¿cuál es el impacto? A solucionar conflictos de distintas formas. Y lo más importante es tomar decisiones informadas y tomar decisiones con información correcta, para poder nosotros comunicar esas decisiones. Y esto me lleva a la comunicación, ¿verdad? Y aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Qué preferirían ustedes que les dijeran? Ese gráfico no sirve para nada, ¿cómo va a llevar ese gráfico a esa presentación? O que les dijeran, hey, ¿por qué no le hacemos algunos ajustes al gráfico? Porque tal vez la audiencia pueda entender mejor si le hacemos estos ajustes. Creo que ustedes coinciden conmigo en que preferiríamos la segunda manera, ¿verdad? Y es que en la comunicación muchas veces no es qué decimos, sino cómo lo decimos. Porque muchas veces podemos tener la razón en lo que estamos diciendo, pero si lo estamos expresando de maneras incorrectas, pues no vamos a ser muy efectivos. Y en la comunicación, para mí son claves dos cosas. La escucha activa. Y sé que va a sonar súper romántico, pero comunicar no es solo lo que yo estoy diciendo con las palabras, ¿verdad? Es entender los gestos, el tono de voz. Si ya conocemos un poco a esa persona, podemos conectar con esa persona y realmente escucharlo. Y la empatía, ¿verdad? Todos venimos de contextos diferentes y ahí todos tenemos días buenos y días malos. Y ponernos muchas veces en los zapatos de otras personas es súper importante. Y aquí les voy a contar un ejemplo personal de algo que me pasó a mí estando en Canadá. Canadá es un país policultural. Entonces ahí hay personas de la India, de China, de Japón, de Filipinas. Entonces hay dos retos muy grandes. Uno, el inglés no es la lengua materna ni ninguno. Y segundo, venimos de contextos políticos, culturales, religiosos sumamente diferentes. Y me pasó con una persona de un equipo que manda un correo así larguísimo, copia a los directores, al gerente general, para hacerme una pregunta específica a mí. Entonces yo decía, no, o sea, yo leo el correo y veo a todos los que están copiados y la forma del correo, y yo dije, no, era más fácil que me buscara y que lo habláramos. Entonces yo le escribo por chat y yo, fulanita, podemos hablar del correo, no sé qué. ¿Para qué le escribí? No tiene ni idea cómo se enojó, ¿verdad? Entonces yo al final dije, no, yo le dije, bueno, después hablamos. Llegué a terminar el día. Al otro día, yo me sentía súper frustrada y yo decía, es que ¿cómo es posible que no pueda hablar con alguien, verdad? Al otro día llamo a mi jefa de ese momento, que es una señora canadiense, y yo, necesito hablar con ustedes, que ayer me pasó algo con esta persona y no sé cómo manejarlo.
Y aquí les voy a decir algo, no importa cuántos años tenga usted de experiencia, los consejos siempre los va a necesitar. Entonces, siempre que necesitemos un consejo, pidamos ese consejo. Y empiezo yo a contarle a mi jefa lo que me había pasado y de la frustración que sentía, simplemente me ataqué a llorar. Ella muy sabia, no me cortó la llamada, no me dijo mañana hablamos, empezó a hacerme preguntas de sí o no, entonces yo nada más movía la cabeza. Ya cuando pude empezar a articular, ya me empezó a hacer preguntas todavía un poquito ahí más de que pudiéramos conversar y intercambiar, ¿verdad?, lo que estábamos pensando. Y ella me dijo algo que ya muchas veces lo había escuchado, pero probablemente por la situación me quedó muy grabado. Y es que muchas veces hay que buscar los momentos también para hablar. Y que no necesariamente lo que yo le quisiera decir a esa persona en ese momento, esa persona me lo iba a recibir como yo se lo quería decir, porque me lo tomó súper mal. Eventualmente tuve una conversación con esta persona, pero lo que quiero rescatar fue la empatía que tuvo mi jefa y cómo ella realmente me logró escuchar a cómo yo me sentía y pudo lograr que me calmara y darme consejos para poder afrontar la situación con esta persona. Y en comunicación también es importante estar presentes. Ustedes que trabajan de manera en línea, estoy segura que les pasa montones, que están todos con las cámaras apagadas y de pronto le preguntan algo a una persona y la persona dice, uy, perdón, no estaba poniendo atención, o por ahí decimos que nos está fallando el internet y no estamos escuchando, y tenemos que volver a repetir, ¿verdad? Eso no es estar presentes. O cuántas veces estamos en reuniones, presentamos información, unos están viendo el chat, otros el correo, otros redes sociales, y después hacen preguntas de algo que tal vez ya se explicó hace rato, ¿verdad? Entonces parte de la comunicación tal vez es estar presentes y ser claros en ese mensaje que nosotros vayamos a dar. Y es que así como yo tuve conflicto con esta muchacha, eso pasa todos los días. ¿Y por qué pasa todos los días? Porque trabajamos en equipo, ¿verdad? Y trabajar en equipo significa que nosotros estamos trabajando con personas que tienen un rol diferente al mío. Yo trabajo en planeación, trabajo directamente con el de compras, con el de finanzas, con el de producción. Cada uno tiene sus objetivos como departamento, pero al final tenemos un objetivo común. Y muchas veces perdemos de vista ese objetivo común y nos enfocamos solo en mi objetivo de departamento. Y además estamos interactuando con personas que vienen de educaciones diferentes, criadas diferentes, valores diferentes, con personalidades diferentes. Entonces nosotros tenemos que aprender a construir relaciones, ¿verdad? Construir relaciones, y no quiere decir que vamos a ser mejores amigos, ni los más íntimos, ni nada de eso, sino que construir una relación es poder conectar con esa persona, entender yo desde mi rol funcional, cómo le aporto, cómo me aporta, y entender como persona también qué necesita es él o ella y cómo le puedo aportar yo. Para tener una relación se necesita confianza. Digamos, en mi posición como planning, yo necesito mucha información de otros departamentos para poder decir cuánto vamos a producir. Entonces necesito tener la confianza de que los equipos me están entregando la información correcta. Tenemos que ser abiertos y tolerantes. ¿Por qué? Porque hay ideas nuevas, pensamientos diferentes. Y no necesariamente lo que yo piense es lo único, sino que mis compañeros pueden tener otras ideas y a veces la mía es la mejor. Entonces yo tengo que aprender a recibir esas otras ideas y disfrutar, ¿verdad? Yo sé que a veces estamos en esta carrera de que no sale, que aquí, que allá, pero es importante disfrutar trabajar en equipo. Al final pasamos 8 o 9 horas, probablemente vemos más a nuestros compañeros de trabajo que a nuestras familias. Entonces, ¿por qué mi charla se llama La Conexión Poderosa? Para mí las habilidades blandas son conexiones. Si pensamos en pensamiento crítico es conectar datos. Comunicación es conectar con personas.
Trabajar en equipo también se basa en personas. Entonces es conectar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero llegar a alguna posición más alta en el camino, ¿cómo me voy a mover yo a través de todas esas conexiones hasta llegar a ese puesto que yo quiero? No sé, llegar a ser vicerrector, rector, director, gerente. ¿Cómo me muevo yo entre todas esas conexiones con personas, con datos que me puedan llevar a ese rol que yo estoy buscando? Y los quiero dejar con esta frase: las habilidades blandas son la verdadera diferencia entre un profesional competente y un líder excepcional. Y les voy a decir algo, conforme yo he ido creciendo en la organización, llega un punto donde me he dado cuenta que las habilidades blandas empiezan a tomar mucha más importancia que las habilidades técnicas. Entonces, ¿qué tipo de profesional quieren ser ustedes? ¿Un profesional competente o un profesional excepcional? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a la ingeniera Salas. Y en este momento vamos a abrir el espacio para las preguntas. Por favor, el público presencial puede levantar su mano para que le dirijamos el micrófono, y también motivamos al público virtual que está en los diferentes canales de transmisión, que nos pueden escribir sus preguntas por medio del chat. Así que adelante. Ajá, por acá tenemos una pregunta. Buenos días. En realidad no es una pregunta. Realmente agradecerle contarnos su experiencia, porque yo creo que todos hemos vivido en algún momento eso, ¿verdad? La frustración de algo y no saber cómo canalizarlo, ¿verdad? Entonces, y a veces uno se siente solo. Y tener ese espacio y la confianza de esa otra persona para contarle lo que nos pasó y que nos escuche, ¿verdad? Creo que también uno, vamos a ver, lo decimos, jalamos para nuestro saco, decir, bueno, así como una persona que nos ayudó en su momento, pues también pensar en eso y poder dar ese espacio también para nosotros darlo a nuestros compañeros. Pero gracias por contarnos eso, porque me había identificado en muchas partes, ¿verdad? Y recordar eso es importante, porque bien lo decía usted, estamos en un corre-corre día a día y se nos olvidan muchas cosas. Posiblemente tenemos mucha teoría en temas de liderazgo, competencia, pensamiento crítico, pero es tanto el corre-corre que olvidamos muchas cosas. Entonces, recordarlo ahora aquí fue para mí importante, así que muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Antes de dar el espacio a otra pregunta del público presencial, acá tenemos una pregunta virtual. Dice así: ¿qué estrategias ha implementado Boston Scientific para propiciar las habilidades blandas en el personal? Boston tiene un programa, ya que aquí está también mi jefe que puede dar fe de ello, muy amplio en la parte de liderazgo o de habilidades blandas. Todos los meses hay cursos donde libremente alguien se puede inscribir, hay cursos de coraje, de adaptabilidad, de liderazgo, y cuando hay personas que entran en el rol del líder, nos dan cursos alrededor de un año, donde son cursos obligatorios, tanto charlas como cursos de ver presentaciones, que hacen que se pueda llevar a ese siguiente nivel. También hay programas de mentoring y de coaching, donde cuando estás empezando en una posición de liderazgo te asignan a una persona que tiene mayor experiencia y esa persona te va guiando en ese camino. ¿Alguna pregunta del público presencial o comentario?
Entonces, bueno, por acá tenemos una pregunta. Buenos días. Desde el punto de vista de pensamiento crítico, ¿cuáles cree que son los retos más grandes para las personas jóvenes, de nuevas generaciones, nuevos profesionales dentro de Boston y las empresas médicas? Y también quería hacer esa es la pregunta, y también quería hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior. Yo creo que el hecho de que esté el jefe aquí, de la compañera, habla muy bien de Boston y de cómo acompañan las personas, ¿verdad? Porque esto realmente es muy consecuente de lo que uno ve y de lo que escucha de Boston, tanto adentro como afuera de la empresa. Gracias. Era la primera, Creo que pensamiento crítico. Sí, el reto más grande era lo que les decía, la conexión de datos. Y justo en este problema que les comentaba de las 20,000 unidades, tuvimos muchas experiencias de ese tipo, donde llegábamos, nos presentaban información, pero tal vez no habían conclusiones, o había tanto que costaba resumir y dar un mensaje claro. Entonces, yo creo que lo importante es, tenemos un montón de información. ¿Cómo hacemos que esa información sea leíble, ¿verdad?, para otras personas y que se pueda articular de una manera donde alguien que no tenga todo el detalle de la investigación que yo estoy haciendo pueda tomar las conclusiones y tomar las decisiones correctas de esa información? Yo creo que el reto está en cómo sumo la información y cómo la comunico hacia afuera. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por acá adelante tenemos una, don Ronald. Sí. Vamos a ver, en toda organización siempre va a estar presente el conflicto, ¿verdad? En instituciones tan grandes como la de ustedes o inclusive la de nosotros, ¿verdad?, que los 3,000 y resto, 4,000 funcionarios, el conflicto siempre va a estar presente, y yo creo que el conflicto es como inherente también en el ser humano, pero a mí me gustaría saber qué estrategias utilizan ustedes ahí en Boston Scientific para trabajar un poco en lo que tiene que ver todo con mediación de conflicto. Primeramente, lo que nos han enseñado y parte de lo que la empresa nos da es que tu primer punto de contacto es conversar con esa persona con la que estás teniendo el conflicto, ¿verdad? Entonces, que les decía ahora, hay que buscar el momento adecuado y el ambiente adecuado. Entonces, el primer punto es conversar con esa persona. Si ya vemos que no se puede, entonces al ir donde tu superior inmediato, y que tu superior inmediato tal vez pueda intervenir, y ya si es demasiado el conflicto, ya es cuando intervienen recursos humanos. Pero lo que yo he visto, usualmente se resuelve en la conversación directa con la persona o cuando hay intervención de algún jefe inmediato. Muchas gracias. Y bueno, entonces le agradecemos a la ingeniera Diana Salas por todos sus conocimientos y participación en esta actividad, y en nombre de las autoridades universitarias le hacemos entrega de un obsequio. Adelante. Gracias. Vean, es un pequeño comentario. Mucho gusto a todos. Yo soy el jefe de Diana en Boston Scientific. Primero que todo, felicitarlos por estar aquí, ¿verdad?, recibiendo toda esta información tan importante en una universidad también tan digna y tan importante para el país. Estoy súper agradecido por la invitación. Para mí de verdad es un gusto acompañar a Diana el día de hoy y me siento súper orgulloso, y yo pues he visto el viaje que ha hecho Diana en materia de habilidades blandas desde que entró a la compañía, y realmente ya es un ejemplo, y yo creo que venir aquí hoy a exponer toda esta información que ella preparó con tanto cariño para ustedes, pues es algo súper importante, y como hablaba yo con el compañero, ahora es muy bonito pues verla a ella realmente poner esto en práctica en el día a día. Esto es crucial para el éxito de cualquier profesional y de cualquier empresa, ¿verdad? Nada ganamos siendo buenísimos técnicamente si no sabemos realmente trabajar en equipo y con las habilidades blandas correctas. Algo que a mí me apasiona de esto, y ese era pues un poco también
El comentario que quería hacer el día de hoy es que, a diferencia del conocimiento técnico que uno llega y aprende, ¿verdad?, y aplica, este tema de habilidades blandas es uno que no se acaba. Uno siempre aprende todos los días, ¿verdad?, en el plano individual y en el plano también colectivo, como empresa. Entonces eso es algo súper bonito, súper enriquecedor, apasionante, como mencionaba. Entonces, pues es buenísimo que desde el plano universitario estemos relacionándonos con todos estos conceptos y los tengamos muy, muy claros a la hora de poderlos aplicar en cualquier tipo de organización o empresa. Entonces, pues un gusto, en serio, estar aquí el día de hoy. Y Diana, felicidades, en serio, por estar aquí. Me siento orgullosísimo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Diana entonces y le decimos que las puertas de nuestra universidad están abiertas para cuando guste seguirnos acompañando en cualquier actividad. A continuación, tengo el gusto de presentar la conferencia internacional a cargo de la ingeniera María Patricia Amortegui Vargas, quien se conecta desde Colombia. Ella es ingeniera de sistemas con especialización en ingeniería del software y maestría en ingeniería de sistemas y computación. Actualmente es candidata al doctorado en ingeniería. Posee experiencia en el sector productivo en el análisis, diseño y desarrollo de software, así como en el ámbito académico, donde se ha desempeñado como docente en las áreas de programación, pruebas de software y gestión de datos. Ha participado en el diseño y construcción curricular del Programa de Tecnología en Desarrollo del Software de la UNAD Colombia y contribuye activamente en los procesos de autoevaluación del mismo. Su línea de investigación se orienta a la ingeniería del software, la ingeniería de requisitos y el aprendizaje automático, Machine Learning, lo que le ha permitido dirigir trabajos de grado en estas temáticas y liderar un semillero de investigación con énfasis en inteligencia artificial, integrando el componente técnico con el fortalecimiento de competencias blandas. Así que, sin más preámbulo, la ingeniera Amortegui. Adelante. Muy buenos días para todos. Agradeciendo esta invitación. Esta mañana les voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre competencias blandas en STEAM, un enfoque desde la educación a distancia, con una experiencia desde la UNAD, en lo que hemos realizado tanto en el programa como en el centro donde me ubico. Como ya me presentaron, mi nombre es María Patricia Amortegui Vargas. Yo soy docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Pertenezco al programa Tecnología en Desarrollo de Software y como la UNAD tiene presencia nacional en más de 70 centros, yo estoy ubicada en un centro regional, que es el centro La UNAD de Facatativá, la foto que ustedes ven aquí, en la portada, que está ubicada más o menos a 1 hora de Bogotá, porque pues así también hacemos presencia en nuestras regiones. Bien, bueno, ya como ustedes lo dijeron, tanto el doctor Ronald como la doctora Mildred y la ingeniera Diana, las competencias blandas pues son muy importantes tanto desde el punto de vista académico como incentivarlas desde el punto de vista formativo, nosotros como docentes, y también proyectarla para que nuestros futuros profesionales pues destaquen en la industria gracias a estas competencias blandas. Pero bien, pues entonces la primera reflexión sería esas competencias blandas finalmente ¿qué vienen siendo, no? Las competencias blandas pues son un conjunto de habilidades que son pues nos permiten establecer esas relaciones con otras personas. También pues ese tipo de competencias incluyen habilidades comunicacionales, habilidades personales, habilidades relacionales que nos van a permitir pues complementarlas con habilidades un poco más técnicas para el desarrollo de nuestro trabajo. Podemos decir en primer lugar que las competencias son relacionales
pues en el sentido de que estas competencias blandas, nos van a permitir esa interacción con otras personas, ¿cierto? Entonces habrá allí un emisor, un receptor, una colaboración. Desde el punto de vista de la educación, sea virtual, híbrida, a distancia, entonces es esa relación que hay tanto docente, estudiante como entre estudiantes, ¿no? Con las particularidades que tiene la educación a distancia, virtual o híbrida, como es el caso de la UNAT, porque pues no siempre estamos allí con el grupo de estudiantes o con docentes, entonces implica también como unos retos en cuanto a esa relación. Decimos que son transferibles en el sentido de que estas competencias se usan en cualquier contexto. Ya escuchábamos a la ingeniera Diana comentándonos desde el punto de vista de la empresa, cómo esas competencias en el ámbito empresarial son muy importantes, pero también luego la pensamos nosotros en un ámbito académico, por ejemplo, en el desarrollo de las habilidades y de los diferentes contenidos temáticos que desarrollamos, por ejemplo, a través de un campus virtual. Allí también requerimos de competencias blandas, entonces están en otro contexto. O también lo pensamos en entornos como en contextos de investigación, ¿no? Donde estamos estudiantes, docentes. Entonces, fíjense cómo estas competencias son transferibles a diferentes contextos, pero son requeridas allí. También podemos decir que las competencias blandas son personales porque van arraigadas a la personalidad, a la actitud, a nuestros valores, a las creencias, ¿no? Entonces, para algunos puede ser más fácil, por ejemplo, realizar una comunicación efectiva, para otros de pronto les va a costar más trabajo, si lo estamos pensando desde nuestros estudiantes, por sus particularidades. Sin embargo, pues ahí está el reto también de nosotros integrarlos. Y son complementarias, como bien lo aclararon hace un momento, tanto el doctor Ronald como la doctora Mildred, son complementarias con esas habilidades técnicas y con esas habilidades, pues, que nosotros llamamos esas competencias duras. Bueno, pero entonces aquí empezamos con una reflexión y es que pues desde las carreras de STEAM nosotros tenemos una muy fuerte formación en nuestras áreas, llámese ingeniería, biología, física, y esa técnica abre puertas seguramente para llegar a conseguir un empleo, ¿sí? Como comentaba la ingeniera Diana. Pero las competencias blandas son aquellas que nos van a permitir liderar, innovar y transformar en esos ambientes donde nosotros estemos ejerciendo. Algunas competencias blandas que pues vamos a hacer la reflexión ahora desde el punto de vista, digamos, académico, y que ya la ingeniera Diana había comentado, ella nos de la comunicación efectiva, esa comunicación desde el punto de vista empresarial es tan importante, pero pues que tiene, digamos, sus primeras formaciones en ese estamento académico cuando nuestros estudiantes o cuando nosotros como docentes también tenemos allí nuestro grupo de estudiantes formándose y preparándose para ejercer en la empresa. Esa comunicación efectiva, entonces, definitivamente hace énfasis en el intercambio de ideas, ¿sí? Tiene que ser muy asertiva, como comentaba la ingeniera, con algunos ejemplos. Tiene que permitir ese intercambio de conocimiento para que ese mensaje sea claro, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros como docentes, por ejemplo, de estas modalidades que son virtual, que son a distancia, que son híbrida, las requerimos mucho también, porque pues nosotros a través de este tipo de educación, que es que incluye un poco de democratización, como nos decía la doctora Mildred, pues entonces desde allí nosotros también estamos llegando a una población a nivel nacional. ¿Y cómo yo entonces como docente, por ejemplo, logro esta comunicación efectiva con mis estudiantes, ¿no? Entonces, mis estudiantes pueden ser jóvenes, como acá, por ejemplo, que están esta fotografía aquí de nuestros estudiantes, que a veces vienen a nuestro centro, el que les mostraba aquí algunas asesorías, pueden estar virtuales a través de las webconferencias y pueden tener, pues,
digamos, diferentes características. Este que tenemos por aquí, por ejemplo, es un estudiante que tiene 70 años. Y este estudiante está en este momento cursando algo asociado a ciencias agrícolas. Y pues aquí está una tutoría in situ con su tutor. Y no está ubicado en este centro donde estoy yo, pero está en la zona cafetera de Colombia. Entonces, fíjense cómo yo tengo que lograr esa comunicación efectiva como docente y cómo la tengo que incentivar a través de mi grupo de estudiantes, porque seguramente este estudiante también puede estar con estudiantes que acaban de terminar su educación secundaria como estos, que son muy jóvenes, pero a todos tengo que llegarles con ese mensaje claro y a la vez tengo que lograr que mis estudiantes y mi grupo de estudiantes empiecen a desarrollar esa habilidad de comunicación efectiva. Para eso, pues, digamos, desde la universidad les comparto, tenemos diferentes estrategias que seguramente ustedes algunas también las tendrán, como la tutoría in situ, donde puede venir aquí un estudiante y le asesoramos en sus dudas, o también lo podemos hacer mediante medios virtuales a través de Teams. También en el in situ también tenemos algunos laboratorios, por ejemplo, este que tenemos acá electrónica, concretamente de algunas cosas de robótica, aquí tenemos otro de telecomunicaciones, o el uso, por ejemplo, de los diferentes medios de comunicación asíncronos, y aquí sí que es un reto a veces la comunicación efectiva. Nosotros tenemos, por ejemplo, foros y también el uso de correos, y a veces en esa comunicación puede haber malos entendidos o a veces no es claro el mensaje del estudiante, y nosotros como docentes también tenemos que lograr estrategias para que ellos sean claros en su comunicación. Pero bueno, esta comunicación efectiva que estamos abordando desde la universidad para abarcar todas estas poblaciones, que además tienen diversidad cultural, porque como les comento, están a lo largo del país, entonces también impactan concretamente en las carreras de STEAM, porque pues hacia futuro, pues en STEAM nosotros lo que haremos es lograr ese trabajo interdisciplinar. Concretamente, por ejemplo, desde ingeniería siempre nos tocará estar trabajando con personas de otras áreas, y entonces a veces la comunicación no es tan fácil en el sentido que nosotros somos muy técnicos, y todo esto toca a veces irlo incentivando incluso desde la formación y decirle a nuestros estudiantes, bueno, ya en un ámbito empresarial, el día que usted tenga que comunicarse ante un grupo de trabajo, tiene que tener una transmisión de ideas claras, tiene que ser muy concreto en lo que tiene que mostrar, pero también a veces uno tiene que contextualizar, por ejemplo, si estamos hablando en desarrollo de software, por ejemplo, a ese usuario para que me entienda el mensaje y no sea tan técnico, pues porque nosotros en STEAM esa parte de la comunicación es un reto, siempre lo hemos dicho, pues por nuestro lenguaje tan técnico, pero también lograr esa transmisión de ideas de una manera clara. El siguiente, pues, es el trabajo en equipo multicultural. Digamos, tiene un apellido aquí porque, claro, cuando nosotros estamos hablando en contextos de la universidad a distancia, de la universidad virtual y de la universidad híbrida, entonces estos contextos de multiculturalidad, pues, se dan allí. Yo, por ejemplo, tengo estudiantes que están ubicados en la zona del Caribe colombiano, hacia Cartagena, Riohacha, Santa Marta, pero también tengo estudiantes que vienen a ubicarse en el sur del país, que esto es una zona ya muy andina y que van limitando con Ecuador. Entonces tengo estudiantes de Pasto, y realmente a nivel de culturalidad son muy diferentes. Y si los comparo con los estudiantes de la capital, pues también. Pero ese trabajo en equipo multicultural también de los estudiantes y de nosotros como docentes, porque nosotros pues estamos ubicados a lo largo del país, nos ofrece una riqueza muy importante, porque pues nos permite de una vez desde el proceso formativo aprender que este trabajo en equipo pues se da no solamente con las personas que me rodean, sino que tengo que socializar incluso con personas que van más allá de mi entorno cercano. Y pues es una maravilla que la educación a distancia y virtual nos permite, incluso cuando tenemos estudiantes de fuera del país que también están con nosotros. Allí ese trabajo en equipo multicultural no solamente se centra en lo que es la universidad, sino también en diferentes
contextos en los cuales nosotros trabajamos. Esta fotografía que ustedes ven acá es un trabajo que se está realizando aquí desde el centro con algunos colegios en esta zona para fomentar en los niños la robótica. Entonces es un trabajo que se viene realizando allí en equipo también con estudiantes y docentes de los colegios, que ha sido un trabajo muy interesante para lograr allí un aprendizaje mutuo de experiencias eh, para intercambiar allí. Otro contexto donde hemos estado en trabajo en equipo multicultural trabajando es algo que nosotros denominamos las clases espejo, en el cual el programa Tecnología en Desarrollo de Software ha trabajado fuertemente. Y es que pues nos articulamos a una red de diferentes programas de ingeniería de sistemas y tecnología en desarrollo de software a nivel nacional y también internacional, porque tenemos participación de estudiantes y docentes de Argentina, de Ecuador, de Chile, y hacemos una clase espejo de programación, pero es un encuentro que además de ser una clase, digamos, en el sentido estricto de transmisión de conocimientos, permite que los estudiantes se organicen en diferentes equipos y desde allí entonces ellos empiecen a resolver unos retos. Esos equipos son interuniversitarios y pues de pronto queda un estudiante colombiano, uno argentino, uno de Ecuador. Y lo que se quiere desde la red, además de este fomento de las habilidades técnicas, es sobre todo ese fomento de habilidades blandas, porque allí entonces ellos tienen que articularse a un equipo de trabajo, tienen que resolver el reto, vencer pues esas barreras que puede darse en la diferencia de regiones y de universidades y de países y de edades y trabajar juntos. Esto es una jornada que se hace un sábado en la mañana para llegar a la construcción de esos retos y de lograr esas diferentes metas. Entonces, fíjense cómo a través de estos espacios, por ejemplo, articulándose con otros y trabajando en red, también logramos un trabajo en equipo multicultural. Aquí entonces, pues, por ejemplo, esta estudiante estaba trabajando desde una zona rural en esta clase espejo que les comento y pues la experiencia de ella fue gratificante en el sentido de poder integrarse con compañeros de otras regiones de Latinoamérica. Entonces, para ellos todo esto fue muy bonito en el sentido de ver tantos estudiantes que van aprendiendo lo mismo con las particularidades. En esta universidad les enseñan en este lenguaje de programación, en esta otra universidad tiene esta característica y a la vez, pues, no sé, hasta se hacen amigos ahí entre diferentes universidades. También el sentido de la inclusión en esto, pues, la universidad ha venido trabajando fuertemente y nosotros tenemos estudiantes que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo, y nos apoyan allí profesores intérpretes para podernos comunicar con ellos. Tenemos estudiantes que también tienen discapacidad visual, perdón, y tenemos también estudiantes que tienen otras particularidades, ¿no? Entonces, allí los integramos también a los equipos de trabajo que están dentro del campus para que ellos pues también a la vez vayan realizando su proceso. Por ejemplo, acá en las clases espejo también un día participamos con todos los estudiantes de inclusión y nos apoyaron los intérpretes y fue algo muy bonito que ellos también pudieran participar allí. Ya concretamente en el campus, digamos, lo que se hace es fomentar ese trabajo en equipo porque hace parte, digamos, de la esencia de la universidad, el trabajo en equipo colaborativo y entonces en los diferentes cursos se fomenta a través de las actividades. De allí, pues, los estudiantes en grupos de 5, a pesar de que nuestra universidad es híbrida, o sea, tiene su componente presencial de laboratorios, pero virtual en lo que es la parte pues ya formativa. Entonces allí los estudiantes lo que hacen es en ese trabajo en equipo empezar, a veces no es tan fácil por la virtualidad, porque no es lo mismo que los estudiantes se conozcan en un salón de clase a cuando están aquí en un escenario, en un campus virtual. Entonces, cómo ellos a través de ese trabajo en equipo empiezan a fortalecer esta competencia y a trabajar juntos en la resolución de alguna actividad académica. Ese trabajo en equipo, por ejemplo, aquí en la universidad pues tiene unos roles que nosotros siempre les aclaramos en cada actividad, que un compañero se va a encargar de ser el revisor, él mira que el trabajo esté en normas APA o IEEE, la norma que
manejen. También, por ejemplo, un compañero que va a hacer el rol de alertas, entonces dice ya la actividad se va a vencer, compañeros. Otro compañero que se encarga de la entrega de la actividad, en fin. Entonces, esto hace que nosotros vayamos fomentando en los estudiantes la importancia del trabajo en equipo y también la importancia de que todos participen allí. Sin embargo, pues esto es un reto. No les puedo decir que es ideal el trabajo en equipo, por ejemplo, en campus, porque siempre existen algunas diferencias, pero pues eso se los contaré en otra habilidad blanda que vamos a trabajar acá. La siguiente habilidad blanda, que sí definitivamente es un plus cuando nosotros pertenecemos a universidades nacionales, como es el caso de la UNED y de la UNAD, es el liderazgo transformador, porque nosotros tenemos estudiantes allí en las regiones, allí donde pues definitivamente existe una problemática, donde existe una situación particular que a veces ni siquiera nosotros los docentes primeras alcanzamos a ver. Entonces, en ese liderazgo transformador es cómo lograr que esos estudiantes que nosotros tenemos allí y nosotros también desde procesos de investigación, nosotros los docentes, lleguemos a transformar esas realidades, ¿no? Pues porque ese liderazgo transformador implica inspirar, motivar, transformar realidades y pues desde el punto de vista de STEAM más, ¿no? Porque la ingeniería, yo siempre digo, desde la ingeniería nosotros y desde las ciencias básicas en general, física, química, biología, nosotros podemos hacer grandes aportes a tantas necesidades que tenemos en el contexto latinoamericano, en nuestro contexto nacional, en cada uno de nuestros países, pero esos aportes tienen que ser pertinentes allá a las necesidades de las regiones, ¿no? Porque pues si no, definitivamente, digamos, no estamos llegando desde estos programas al impacto y a lo que quisiéramos lograr nosotros en esa transformación de la sociedad, ¿no? Desde allí entonces nosotros podemos decir que del liderazgo transformador me permite que yo haga proyectos pertinentes a las regiones. ¿Cómo? Pues desde los diferentes cursos, por ejemplo, nosotros tenemos cursos que van articulados a una ruta particular que tiene la universidad, que viene a reflexionar sobre las problemáticas sociales y cómo yo desde mi programa impacto allí. Y en el caso pues de las ingenierías aún más. Entonces, cómo yo desde la ingeniería, desde la ciencia, llego a ese sentido de la comunidad, cómo llego a la capacidad de inspirar a otros y proyectos, pues se han logrado muy interesantes, muy bonitos. Entonces, por ejemplo, este que tenemos acá, del cual les quiero comentar, es un estudiante de aquí del centro, que es estudiante de ingeniería de sistemas y es un estudiante sordomudo. Entonces tiene su discapacidad auditiva, pero él siempre ha sentido fascinación por toda la parte de sistemas. Y en su proyecto de grado, porque pues ya está terminando sus estudios, él dijo, bueno, yo quiero hacer un programa que sea una especie de traductor, porque no siempre encuentro intérpretes y a la vez ayudar a la comunidad sorda, pues porque no todos nos entienden y a veces eso es una limitante. Y así fue como este chico, este estudiante, entonces está trabajando desde el semillero de investigación con un proyecto que es un proyecto basado en visión por computador con algunos componentes de inteligencia artificial. Como ustedes ven, por ejemplo, esta manita acá le detecta unos puntos clave, porque eso es lo que hacemos allí, para poder identificar algunas palabras y algunas letras de la lengua de señas colombianas. Y entonces él está trabajando en esto para que a través de una aplicación, sea web o móvil, él pueda, digamos, hacer las señas y pueda de una vez ir esta aplicación leyendo o interpretando o traduciendo las palabras y que así le facilite a él integrarse al entorno. El sueño de este chico que todavía está trabajando en este modelo, digamos, lo está entrenando, pero nos falta alguna parte para concluir, es que este proyecto también llegue a otros compañeros sordos como él, que tienen esta limitante. Entonces es como este estudiante desde su necesidad y a pesar de que está en una educación que es híbrida como la de nosotros, sin embargo logramos ese impacto y llegar a estas necesidades. Este chico no es de una ciudad, este chico está ubicado aquí en un municipio cercano. Entonces fíjense cómo llegamos a transformar esas realidades o cómo empoderamos. Este, por ejemplo, es un proyecto que se está haciendo desde el programa de la tecnología en desarrollo de software,
que se llama Campo Smart. Y a través de esto, pues lo que se está trabajando es con campesinos de la zona de Boyacá para ayudarles también a capturar algunas variables climáticas, de ambiente y demás, y poderles orientar en el análisis de todas estas variables para la gestión de sus cultivos. Ha sido una experiencia enriquecedora en el sentido que sí se ha podido trabajar con productores de cultivo de papa allí de cerca, y también están los estudiantes de esta zona ayudando a transformar. Entonces son estudiantes que están en la zona, pero desde allí entonces ya empezamos a hacer diferentes proyectos de investigación muy interesantes. Otro proyecto que desarrollamos ya desde un proyecto de investigación fue el consultorio jurídico virtual. O sea, desde la universidad se dijo, tenemos una, digamos, una escuela de derecho, un programa de derecho, pero ¿cómo hacer que la justicia llegue a todas las regiones del país? Porque habitualmente los consultorios jurídicos son en las ciudades, en los principales sitios donde están las universidades de Colombia, pero de pronto hay alguien en una región apartada y requiere una asesoría jurídica y no tiene los recursos, no hay un abogado allí. Entonces, viendo esta necesidad, la universidad planteó un proyecto de investigación en el cual también nosotros participamos como programa y estuvimos algunos docentes allí, algunos estudiantes nos apoyaron en algunas actividades particulares, estudiantes de sistemas y estudiantes de la tecnología en desarrollo de software, en toda esta elaboración de este consultorio jurídico virtual que hoy en día ya está trabajando. Entonces ha permitido llegar con asesorías jurídicas y allí las personas solicitan su cita de acuerdo a una agenda que tienen los estudiantes en práctica del programa de derecho y los docentes, y cómo a través de la videoconferencia también ellos se pueden conectar, recibir una asesoría, aclarar sus dudas y pues el impacto que se está haciendo realmente es interesante. Sin embargo, como nosotros somos una universidad híbrida, también tenemos un consultorio jurídico presencial que en este momento se ubica en la capital y es en Bogotá. Pero todas estas experiencias nos permiten, y otras muchas, por ejemplo, acá tenemos un estudiante de ingeniería de alimentos que está trabajando con toda la parte de producción, hemos trabajado con comunidades, con indígenas y demás, y cómo este liderazgo también nos permite llegar a esas realidades y trabajar en las regiones. Otra competencia pues es la gestión del tiempo. Eso sí que se requiere cuando los estudiantes llegan a esta parte de la educación que implica o tiene un componente muy fuerte de autogestión y de autoaprendizaje, ¿no? Porque nosotros les orientamos desde nuestras modalidades, pero son ellos mismos quienes tienen que lograr esa gestión del tiempo. Concretamente, por ejemplo, nosotros aquí en el centro, cuando los estudiantes llegan, se les hace una inducción presencial y otra virtual, y allí les damos como algunos consejos de cómo lograr esta gestión del tiempo para que ellos logren planificar de manera proactiva sus actividades y puedan cumplir con todo lo que deben entregar de acuerdo al calendario del campus académico, pero también que esta gestión del tiempo les permita flexibilidad y adaptabilidad a lo que ellos realizan, ¿no? Porque pues muchos de estos estudiantes también trabajan o tienen sus hogares, tienen diferentes actividades, entonces, ¿cómo lograr armonizar esta actividad académica que les permita alcanzar su proyecto de vida, pero a la vez que les permita responder a sus otras responsabilidades sin que el incursionar en la educación superior implique para ellos, pues digamos, una limitante? En esto pues también yo siempre digo que en la educación a distancia y virtual, nuestros estudiantes pues se van fortaleciendo desde que llegan a estos modelos porque definitivamente ellos mismos ya empiezan a ver y a generar estrategias para gestionar efectivamente el tiempo de sus entregas y de allí, inclusive llegando a una priorización inteligente de actividades que les permitan diferentes cosas, además de estar como estudiantes, por ejemplo, participar como monitores. Aquí este es un monitor que tuvo de telecomunicaciones un reconocimiento por una competencia que estuvo en Huawei, o como también desde esta gestión del tiempo, yo me proyecto en habilidades de STEAM, porque si hay algo muy cierto es que las carreras de STEAM en cuanto a tiempo son altamente demandantes,
porque pues nuestro tiempo allí en STEAM lo que nos exige es cumplir cronogramas, nosotros estaremos articulados y eso se le dice a los estudiantes también, ¿no? Estarán articulados a proyectos que tienen algunos calendarios y algunas entregas fijas. Y entonces, ¿cómo yo desde estudiante le motivo a ese chico a que gestione el tiempo efectivamente, pero también cómo logro que ese futuro profesional en STEAM también pues sepa organizar su tiempo en unas carreras tan de alta exigencia como son las carreras de ciencia e ingeniería? Y la gestión de conflictos, eso sí es algo que ocurre mucho porque pues a pesar de que nosotros les incentivamos y les aclaramos la importancia de la comunicación efectiva, por ejemplo, en estos medios asíncronos, les comentaba, el foro, el chat, a veces pues entonces no son tan claros en lo que quieren expresar y entonces de pronto en el grupo colaborativo surge algún conflicto. Entonces, ¿cómo logramos nosotros que esta comunicación sea efectiva de cara a nuestros estudiantes? ¿Cómo nosotros como docentes les ayudamos a que haya búsqueda de soluciones y también negociación allí? Porque pues a veces resulta que ellos están en el conflicto allí y se quedan como estancados y no pueden avanzar. Y entonces, ¿cómo llegar nosotros también como docentes a orientarles en esta gestión de conflictos que definitivamente hace parte del entorno también laboral, o cómo nosotros solucionamos los conflictos entre docentes y estudiantes? Se da a veces por interpretaciones erróneas, por ejemplo, de algunas directrices que se dan o en el campus y demás. Entonces, esta gestión de conflictos también es muy importante, sobre todo porque en STEAM también puede haber un conflicto, por ejemplo, técnico en cuanto a alguna diferencia que tengamos dentro del equipo de trabajo, o por mala comunicación, o porque pues, los roces propios del trabajo, pero como desde acá, desde la educación a distancia, nosotros les estamos recalcando eso. Todas estas competencias blandas en STEAM pues nos permiten definitiva, Miguel, que está aún en proceso, pero este es uno de tantos ejemplos que nosotros podemos llegar allí a lograr. Y desde allí entonces vendrán unos retos que es como para nuestra reflexión, ¿no? Nuestra reflexión final, que como educadores siempre encontraremos que la educación está centrada casi en lo técnico, entonces cómo generar nosotros desde allí esos espacios para articular todo eso. También como hay falta de espacios para desarrollar el liderazgo, sentimos a veces como docentes que se falta eso, esos espacios para desarrollar el liderazgo, la comunicación o la creatividad, pero como bien lo dijo hace un momento la doctora Mildred, ahí está pues nuestro reto como educadores, cómo llegar en nuestro curso en particular a generar esos espacios para incluir estas habilidades blandas que son tan importantes desde el punto de vista, digamos, de preparación de futuros profesionales. Y cómo como estudiantes, eh, finalmente uno como estudiante dice, pues me estoy preparando para la vida. Pero es que estamos en este momento en un mundo de un cambio pues vertiginoso, con un múltiple acceso a la información. Entonces todo eso me va a permitir que fomente aún más las competencias blandas para analizar y aplicar el conocimiento. Ustedes lo decían, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial, que es algo que está generando en este momento disrupción en educación superior. Entonces, como por ejemplo, todo esto pues tiene que primar allí, digamos, el análisis, lo que uno le recalca a los estudiantes para el uso correcto de estas herramientas. Y como estudiantes también cómo fomentar la interacción con mis compañeros y docentes.
que es un reto que siempre estamos abordando con los estudiantes de estas modalidades, pero que se puede lograr y que cuando se logra pues tiene un impacto muy interesante. De allí entonces pues vamos a una reflexión y es que formar profesionales en STEAM implica no solo enseñar a resolver problemas técnicos, porque pues a veces nosotros hacemos énfasis en esa formación técnica de nuestros estudiantes, sino que eso también nos implica liderar personas, comunicar ideas y sobre todo transformar realidades, que es para lo cual nosotros pues estamos llamados desde las carreras de STEAM. Bueno, muchísimas gracias. Quedo atenta aquí a sus inquietudes. Gracias a la ingeniera Amortegui y en este momento abrimos el espacio de preguntas. Motivamos tanto al público presencial como virtual que puedan hacerle las consultas a la ingeniera. Acá tenemos una pregunta virtual, dice así: ¿cómo ha sido el proceso de interacción curricular que la universidad ha implementado para fomentar las habilidades blandas en sus carreras? Bueno, como les comentaba, desde el mismo modelo pedagógico, por ejemplo, nosotros tenemos lo que es el trabajo colaborativo, porque somos conscientes que esta habilidad como tal es muy importante para el ejercicio de la profesión de nuestros estudiantes, pero también desde la universidad se han generado diferentes rutas en los programas académicos, es decir, las rutas implican un grupo de cursos que se orientan a alcanzar un objetivo. Algunos, por ejemplo, son cursos que se orientan a toda la parte del servicio social unadista y al reflexionar sobre las regiones y sobre cómo podemos nosotros impactar allí, que es el caso, por ejemplo, de cursos, en el caso de la tecnología, de cursos asociados a programación y a desarrollo de software, como desde allí los estudiantes pueden, pero inclusive desde estas carreras de ingeniería que yo les comento, todas tienen su ruta que se orienta a ese liderazgo transformador. También pues nosotros estamos fomentando ese trabajo en red tanto al interior de la universidad, de poder trabajar con nuestros compañeros de otras escuelas, como también podernos articular con otros entes y con otras universidades en quienes podamos nosotros también gestionar allí diferentes experiencias significativas, tanto en investigación como también experiencias asociadas a la academia. Entonces, de alguna manera, todo esto nos permite también el trabajo en equipo, el trabajo reticular, el liderazgo, el fomento de la comunicación y ya a nivel microcurricular, por ejemplo, en los cursos nosotros siempre incentivamos el trabajo en equipo para facilitar la comunicación. Nosotros pues en cada curso colocamos como unas normas que al estudiante se le colocan en la presentación como tal del curso para que ellos allí pues también pues sepan cómo pues articularse al trabajo, ¿no? Pero todas estas experiencias que se están haciendo, por ejemplo, en el campo de investigación, porque la universidad ahorita está orientándose fuertemente a investigación, a pesar de que pues venimos de la transformación de la educación a distancia, luego virtual, luego con un componente ya híbrido, cómo nosotros también desde la investigación y allí en las regiones estamos generando el fomento de esos trabajos en equipo con diferentes entidades y cómo animamos a nuestros estudiantes y aprovechando pues que somos una universidad a distancia y que podemos congregar tantos estudiantes en cada uno de nuestros medios sincrónicos, pues ayudarles allí también a que ellos fomenten cada una de estas actividades o estas competencias. Entonces, pues es un trabajo que se hace tanto a nivel del currículo como a nivel de los programas, como a nivel de investigación, ya que somos conscientes de la importancia de fomentar en nuestros estudiantes no solo las habilidades técnicas, sino también las habilidades asociadas a competencias blandas. Gracias. Por acá tenemos una pregunta presencial.
Primero que nada, muchas gracias Patricia por su anuencia a participar hoy en esta actividad. Y mi pregunta básicamente va enfocada en cómo han trabajado con los docentes, tanto la percepción positiva de ellos a trabajar toda esta parte de habilidades blandas, como a la resistencia al cambio, porque supongo que se han encontrado con docentes en los que este tipo de cosas se les hace un poquito más difíciles, ¿verdad? Y tienen que trabajar más de la mano con ellos. Esa sería. Bueno, ya desde el punto de vista docente, como ustedes digamos, lo mencionan, a veces no es tan fácil el fomento de las habilidades blandas. Sin embargo, pues la universidad, bueno, voy a empezar desde los directivos, la universidad ha generado diferentes estrategias, a nosotros nos mantienen en formación permanente también a través de algo que son los MOOC que la universidad genera año a año para la actualización pues, de todo el profesorado, y entonces a pesar de nuestras actividades, nosotros siempre pues estamos allí actualizándonos. Entonces hay MOOCs orientados a innovación e investigación, a por ejemplo el fomento de estas habilidades para orientarnos a ser docentes de la primera matrícula, que es digamos un reto también llegar allí. En segundo lugar, pues como les comentaba, nosotros estamos presencialmente los docentes en los diferentes centros de la UNAD. Entonces aquí a nivel del trabajo de cada centro, nosotros en cabeza de nuestros directores de centro, también generamos diferentes estrategias para poder integrarnos como docentes y sobre todo apoyarnos en el trabajo. Entonces es algo que siempre viene desde la planeación anual con cada uno de nuestros directores de centro, con nuestros líderes de programa, porque con los líderes el trabajo sí es netamente pues virtual, debido a que pues en los programas y los docentes estamos dispersos en todo el país, pero siempre en la universidad se ha fomentado mucho, primero pues la comunicación, tanto de los docentes como con sus líderes de programa, como los docentes en los centros, como para estar transmitiendo siempre esas dinámicas organizacionales y las metas que se requieren. En segundo, pues esa formación permanente que yo les comentaba desde los MOOC. En tercero, pues entonces ya, digamos, esa impronta unadista que nos caracteriza como docentes, la vamos fomentando año a año a través de algunos eventos nacionales que se realizan, por ejemplo, por escuela. También hacemos un encuentro de docentes, es una experiencia muy bonita, donde presencialmente los docentes nos vamos trasladando a las diferentes sedes del país, hacemos un intercambio de experiencias significativas, experiencias de investigación, pero es también ver allí cómo hay compañeros que, por ejemplo, uno los ve inicialmente a través del campus virtual y son compañeros que están en otras regiones del país, y poderlos conocer es una experiencia muy interesante que se genera desde las escuelas también, pero allí también es para generar esos espacios de reflexión de cómo como universidad llegamos a las realidades de los estudiantes, cómo como docentes vamos asumiendo esos roles y cómo como docentes nos proyectamos. Entonces, pues aquí es un trabajo, digamos, de red de diferentes vicerrectorías, entre los centros, entre los programas, para ayudarnos día a día a los docentes también, digamos, a ser conscientes de todas estas nuevas realidades que debemos asumir desde allí. Muy bien, vamos a dar el espacio a una última pregunta que la tenemos de manera virtual. Dice así: ¿de qué manera la academia evidencia el dominio de las habilidades blandas en el perfil de salida del estudiantado? Bueno, pues digamos lo que hacemos desde la academia es fomentar las habilidades blandas a lo largo de los procesos académicos. Inclusive, por ejemplo, yo tengo un curso que es un diplomado y es una opción de grado, y aún así, a pesar de que es la opción de grado y ya los estudiantes, digamos, están de salida del programa, aún así se siguen fomentando o presentando situaciones, por ejemplo, en las que toca intervenir
hasta el último momento, la gestión de conflictos, la gestión del tiempo, porque son realidades que salen allí. Sin embargo, de pronto cuando ya los estudiantes están presentando como sus proyectos aplicados o están en los diplomados o ya están realizando su opción de grado, entonces finalmente pues puede ver en algunos de ellos podemos ver cómo han apropiado esas habilidades blandas que les hemos tratado de incentivar a lo largo de toda su formación académica. Entonces es como desde allí también nosotros podemos evidenciar, digamos, ya en el proceso final. Sin embargo, no solo en el proceso final, porque también nosotros tenemos aquí los semilleros de investigación y nos reunimos a través de algunos compañeros, por ejemplo, aquí en el centro, si tienen sus estudiantes de esta misma zona, en mi caso, en el semillero que lidero, pues nosotros nos reunimos mediante Teams y como también, por ejemplo, a través de los semilleros de investigación, nosotros vemos que ya los estudiantes, además de apropiar la investigación, entonces van aprendiendo a trabajar en equipo, ya van haciendo una muy buena comunicación, quieren apropiarse de sus procesos formativos y de sus procesos de investigación para llegar a generar un liderazgo muy importante en sus realidades. Entonces, pues mediante esos diferentes escenarios nosotros evidenciamos en algunos estudiantes, no en todos, porque pues definitivamente hay algunos estudiantes en los que es más difícil el proceso. Sin embargo, pues ahí está el continuo reto que nosotros tenemos como estudiantes y como docentes. Nuevamente agradecemos a la ingeniera María Patricia Amortegui por su tiempo y por toda su experticia y la despedimos también de este espacio con un aplauso. Por la invitación. Y de esta manera damos por finalizado la lección inaugural del tercer cuatrimestre del 2025. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana y que tengan buen día.